Nuestra tercera charla será dictada por el líder en gestión de seguridad eléctrica en ESIS, señor Jorge Ramírez, con su ponencia Implementación de un programa de seguridad eléctrica basado en la norma NFPA 70E. ¿Aló? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Se escucha bien arriba? Aquí nomás. ¿Está bien? ¿Se escucha bien? Perfecto. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes también. Y buenos días a los que nos acompañan en la transmisión online. Digo buenos días porque hay personas que están conectadas a través del enlace online desde México, Honduras, en otros países del continente. Así que muchas gracias por la asistencia. Muchas gracias también a ustedes por la asistencia. Me presento un poco. Mi nombre es Jorge Ramírez. Soy el jefe del área de seguridad eléctrica de la empresa ESIS. Soy especialista en seguridad eléctrica hace un poco más de 10 años. He tenido la oportunidad de viajar, conocer este hermoso país, ya de norte a sur, otros países también dedicado de lleno a todo esto que estamos hablando el día de hoy, la seguridad eléctrica. Así que yo quiero hacerles una consulta y en relación a lo que hemos hablado durante toda la mañana, quiero consultarles algo. Hemos hablado sobre seguridad eléctrica y miremos la imagen que tenemos acá al lado izquierdo. ¿Será que podremos hablar de seguridad eléctrica con el artista que tenemos a mano izquierda? Con todo lo que hemos visto esta mañana, ¿qué podemos decir sobre este caballero, sobre este artista que le digo yo? Tenemos todas las medidas de seguridad, ¿verdad? Todas, ¿verdad? Y hagamos una pausa. Vámonos ahora al lado izquierdo. Hoy tenemos todo lo contrario. Tenemos un equipo de protección personal avanzado, un equipo que le llamamos un traje ignífugo para los que no han tenido la oportunidad de pronto de verlo, lo tenemos allá arriba. Y lo que estamos aquí observando es una prueba de laboratorio, una prueba en condiciones controladas de cómo debería ser una maniobra energizada con cierto nivel de energía incidente. Entonces tenemos este paralelo, ¿verdad? Ahora volvemos al artista de la izquierda. Hablamos de seguridad eléctrica. Esta situación, aunque nos cause gracia, aunque nos parezca chistoso, lo vemos a diario. Y le puedo pedir el apoyo al colega si me puede reproducir el video de la izquierda, posible. Quiero que analicemos algo. La situación está tan normalizada, asumimos tanto que estamos seguros por el conocimiento que adquirimos con estas bases teóricas. Y es tan normal la situación que fíjense que hay gente corriendo atrás. Y es más, algo que me llamó la atención, aparece hasta una vaca en la parte de atrás. A ese nivel de detalle, no sé si lo lograron observar, pero a ese nivel de detalle, normalización, tenemos la seguridad de nuestra vida. ¿Lo vieron, no? ¿Lo vieron? A ese nivel de normalización llevamos, ya dejamos de hablar de seguridad eléctrica en esta imagen, la inseguridad, la falta de medidas, la falta de condiciones óptimas para poder desarrollar nuestras labores de manera segura, ¿verdad? Y aquí lo podemos observar ya, muchas gracias, las condiciones controladas con el EPP adecuado. O sea, yo les hago la consulta, ¿será que la condición del lado derecho me puede llevar al evento del lado izquierdo? ¿Qué opinan ustedes? Guardando las proporciones claramente, ¿sí? Porque claramente, como ya lo hemos dicho en la mañana, acá hay un fenómeno que es un arco eléctrico, que ya vamos a hablar un poco más de él, y hay una cantidad de energía incidente liberada. Pero por supuesto que aquí también podemos sufrir un accidente. Ahora la otra pregunta que quiero hacerles, ¿qué accidente podríamos sufrir en la condición del lado derecho? ¿Qué accidente? Quiero escuchar una palabra. ¿Sí? Un choque eléctrico. Perfecto. Hasta un arco eléctrico se puede llegar a ocasionar ahí, es verdad. Ahí ya alcanzamos de ver, de hecho se alcanzan a ver hasta las chispas, ¿no? Así que definitivamente es una condición completamente subestándar, una condición que no debería ser. Ahora,
¿Por qué hablamos de esto? ¿Por qué partimos la presentación hablando de esta falta de condiciones? En el transcurso de los años hemos tenido la oportunidad, como les decía, de visitar empresas a lo largo del país y fuera del país también, y nos hemos dado cuenta de un factor en común, y es el desconocimiento de la normativa eléctrica. Y de verdad que agradezco y espero que los futuros profesionales que están aquí con nosotros valoren la presencia de representantes de la SEC aquí, en esta instancia, y a las personas que están también en la transmisión online. Porque esa falta de conocimiento, de interpretación de la normativa nos ha llevado a esta alza en las estadísticas de accidentabilidad. Y a eso hay que sumarle, a este incumplimiento legal, obviamente, por esa falta de conocimiento, una falta de cultura y concientización con respecto a todo lo que son los riesgos eléctricos. Entonces, esta pregunta, porque yo sé que es muy fácil, las personas que están en la parte ya laboral me la pueden responder, pero quiero ir a las personas que recién van a empezar su labor profesional. ¿Cuáles serían entonces esos riesgos eléctricos aparte del choque de que me están hablando? ¿Cuáles serían los otros riesgos? Y es difícil la pregunta, puede que sea compleja la pregunta, porque precisamente ahí está la falencia. Son profesionales muy buenos técnicamente, pero si nos vamos del punto de vista normativo, vamos a encontrar esa primera barrera. Vamos a encontrar que nos vamos a estrellar y ustedes se van a dar cuenta cuando lleguen a la parte real, a la vida real, que nos vamos a encontrar con una serie de, entre comillas, digámosle, burocracia. Muchos documentos van a tener que ustedes empezar a relacionarse con estas famosas ODIs, ¿eh? Estos famosos ARTs, los famosos, y ojo aquí, permisos de trabajo eléctrico energizado. ¿Lo han escuchado? Bueno, es positivo que me digan que sí, y menos mal me dicen que sí, porque normalmente no se llevan a cabo. Y si vamos a lo que nos dice la SEC, precisamente, es obligatorio cumplir con esta serie de procedimientos y con todas estas burocracias latosas, yo lo sé, lo entiendo, pero nos van a salvar la vida. Guido muy bien nos lo decía en la presentación anterior y está soportando lo que también nos decía Alejandro Llanesa, y es que un procedimiento específico te puede llegar a salvar la vida. Y es así de simple. Entonces al principio, sí, yo sé que da lata, yo sé y entiendo, uy, tengo que llenar el ODI primero, tengo que llenar este formato, tengo que llenar esto, y como 2 horas después es que se viene a empezar a hacer el trabajo, después de llenar un papeleo. Pero resulta que ese papeleo, y hablando ya de una línea de mando superior, al supervisor le va a salvar, como dicen aquí en Chile, le va a salvar la pega, te va a salvar el trabajo. Porque si el trabajador cometió una omisión en uno de los pasos que tiene que realizar, ¿cómo me aseguro yo como jefe, como supervisor, que el trabajador realmente fue el que cometió la negligencia y no yo? Entonces, la forma en que yo puedo asegurar, en que yo puedo verificar, es por medio de estos procedimientos, ¿ya? Entonces, aquí es donde volvemos a esta pregunta con la que yo parto la charla normalmente, y es, ¿cuáles son esos riesgos eléctricos a los que nos vamos a ver expuestos y a los que nos vemos expuestos en nuestro ambiente laboral? Ya nos nombraron uno, y espero que no se les olvide nunca, el choque eléctrico, ¿verdad? El mal llamado contacto con la energía, mal llamado contacto con la electricidad, mal llamado descarga eléctrica. Ahora la pregunta sería, ¿por qué este colega con este acento caribeño nos dice mal llamado? ¿Por qué sería esto? Porque es muy común que en las matrices de riesgo nos encontremos con contacto con la energía. Les voy a dar la respuesta. Porque hay otros riesgos asociados al peligro de la energía eléctrica. ¿Cuál será ese otro riesgo? Ya lo nombramos. El arco eléctrico. Entonces, ¿por qué es importante hacer esta distinción? ¿Por qué es importante aclarar estas dos definiciones? Porque son los riesgos por excelencia que están enfocados en proteger a las personas. Digo proteger, ¿por qué proteger? Porque si yo ya tengo identificado mi riesgo, voy a poder tomar medidas de prevención y mitigación ante cualquiera de los dos riesgos. Entonces yo, para poder saber cómo voy a atacar ese riesgo, cómo voy a poder mitigarlo o cómo lo voy a poder prevenir, tengo que primero conocerlo.
Primero tengo que saber de dónde sale, tengo que conocer el fenómeno, ¿verdad? Pero hay un riesgo más que se omite, el olvidado, el feo del grupo. ¿Cuál será ese otro riesgo? ¿Qué será? ¿Será que me lo pueden decir? Ahí arriba en el palco. Es difícil, ¿verdad? Hay uno más, el incendio, pero falta un apellido, el incendio eléctrico. Muy bien, efectivamente, el incendio eléctrico. Pero ¿por qué el incendio lo dejamos aparte y lo dejamos de último? Porque el incendio, este riesgo, va directamente relacionado con los equipos y las instalaciones. Ya no vamos a hablar de que el choque y el arco eléctrico va a afectar de la misma manera una instalación. ¿Por qué? Porque las personas en rigor no se incendian por combustión espontánea, ¿verdad? Las personas no se incendian, lo que se incendian son las instalaciones, los equipos. ¿Y a causa de qué se provoca un incendio eléctrico? A causa de una falla, ¿verdad? Una falla, una falta de mantención, cualquier causa, pero de una causa eléctrica. Y eso es lo que me da a mí el pie para hablar de un incendio eléctrico, que no lo voy a poder atacar como se ataca normalmente un incendio normal. Y es un detalle pequeño que aquí quizá lo podemos ver como de sentido común, pero que hemos visto, me ha tocado a mí participar en peritajes, y hubo uno muy particular en que un incendio se atacó, un transformador se incendió y lo intentaron extinguir con agua. Ya se podrán imaginar las consecuencias y el nivel de peritaje que tuvimos en esa instancia fue impresionante. Entonces, no es algo para tomarse a la ligera, no es algo de lo que nosotros digamos, no va a pasar, pasa. Ahora, acá hay algo que yo creo y espero, si han puesto atención en el transcurso de la mañana, hay algo que les va a hacer más sentido en estos momentos ya. Cuando hablamos de seguridad eléctrica, ya habiendo entendido qué es lo que queremos prevenir, hay tres pilares fundamentales, tres principios, o lo que Guido y Alejandro llamaban el ciclo de la seguridad eléctrica. ¿Ya? Y son estos tres pilares, las personas en primera instancia, por eso lo vemos un poco más destacado, los equipos y las instalaciones y la continuidad operacional. Y ahora la pregunta, ¿cuál es la relación de esto? Porque hablamos de tres ítems diferentes. Claramente, lo que busca la NFPA, lo que busca la SEC, lo que buscan todas las normativas, es la protección inicialmente a las personas. Necesitamos que nuestros trabajadores lleguen a salvo a sus casas. Todos queremos volver a salvo a nuestras casas, ¿verdad? Todos queremos volver con nuestras familias, completos, no mutilados, no cicatrizados. Y no sigamos hablando de las consecuencias que podemos llegar a tener, ¿verdad? Yo teniendo a las personas protegidas y realizando una correcta gestión del mantenimiento, lo que muy bien hablaba Guido hace un momento, podría asegurar mi continuidad operacional. No solamente voy a tener protegidas a las personas, voy a tener también asegurada el correcto funcionamiento de mis equipos por una correcta aplicación de la gestión del mantenimiento. Esa es la relación que tiene esta figura, que tanto les han nombrado y que seguramente les van a nombrar mucho más hasta el día de mañana. De esta manera, aseguramos lo que se le llama una eficiencia operacional. No sé si lo han escuchado, no sé si han tenido la oportunidad de escucharlo, pero si no tenemos paradas de planta, si no tenemos accidentes que me hagan precisamente detener la operación, voy a tener más alta mi eficiencia operacional. Entonces, definitivamente la eficiencia operacional va totalmente ligada con la protección a las personas inicialmente, y a eso es lo que quiere llegar la NFPA y la SEC con este vínculo que hace. Ahora, ¿por qué estamos nombrando a la SEC? Y no lo estoy nombrando porque hayan representantes de la SEC presentes. No. Lo más importante de todo esto, lo más importante, y hago mucha relevancia, es que hay algo que la normativa legal nos viene exigiendo desde ya hace muchos años, y yo hasta hace poco hablaba de que esta normativa era literalmente nueva. Ya no es tan nueva. Les comento, y aquí hay que poner mucha atención. A partir del año 2020, y si nos vamos más específico, a partir del año 2018 y en el 2020, se publicaron dos decretos supremos que yo creo que no todos son eléctricos, yo creo que el 80% aquí son eléctricos, pero hay otro porcentaje que también va a estar directamente implicado con esto, y es la publicación del decreto supremo 08.
Se lo han nombrado, Guido lo nombró. Pero aquí vamos a hacer más énfasis. Porque ese decreto supremo, el reglamento reglamento de seguridad para instalaciones de consumo, tiene una serie de pliegos. Y en uno de esos pliegos, que ya los vamos a ver, está la exigencia de implementar un programa de seguridad eléctrica. Programa de seguridad eléctrica. Pero no me dicen nada. ¿Qué es programa de seguridad eléctrica? Pueden ser tantas cosas, ¿verdad? Bueno, se los voy a explicar. ¿En qué consiste un programa de seguridad eléctrica? Todos esos aspectos de los que nombraba en la presentación anterior Guido, esos aspectos de seguridad, de protección de las personas, protección de los equipos, están condensados en el programa. Analicen. En esos decretos supremos, en el 8 y en el 109, 18 por el lado de la izquierda y 109 por el lado de la derecha, tenemos, y se los nombro aquí específicamente, dos artículos en el que queda expresamente, ahí lo pueden ustedes ver, evidenciada la exigencia. Nos dice que debemos contar con procedimientos y con programas de seguridad eléctrica implementados y validados por la NFPA 70E. Entonces, yo escuché hace un momento una pregunta, lo volvían a nombrar después y ahora yo se las vuelvo y se las devuelvo a ustedes. ¿Será que la NFPA 70E es obligatoria de implementar acá en Chile? Yo creo que ya podemos a estas alturas responder enérgicamente sí. No debe haber lugar a dudas. Y es una parte también de esa falta de concientización y cultura que precisamente con eventos como este queremos empezar a romper, de esa falta de concientización que hay y de buena interpretación con respecto a la normativa. Porque si ustedes analizan, aunque te están nombrando la 70E, hay empresas que todavía ni se enteran que la NFPA 70E existe. Y es algo muy preocupante para nosotros como especialistas. Entonces, si nos vamos específicamente, ustedes aquí pueden observar que son, no sé si lo pueden ver bien, pero son 19 pliegos. 19 pliegos para el Decreto Supremo 8 y tenemos 17 para el 109. Pero hay dos en común que hablan de exactamente lo mismo. O sea, si no les aplica una normativa, se van a la otra y les aplica la otra. No hay cómo salvarse. Ahora, analicen. No, nos salvamos. Todos trabajamos en la minería. Todos. Nos salvamos. Todos tenemos una potencia instalada mayor a 5 megas. Error. Error. Un artículo después, el artículo 5.3 del Decreto Supremo 8, me dice que todas las empresas que tengan una potencia instalada mayor a 300 kilowatts deben contar con un programa de seguridad eléctrica implementado. 300 kilowatts. A ver, estamos hablando de que prácticamente cualquier instalación que no sea un edificio residencial va a tener esa potencia instalada. Así que prácticamente que todas, y generalicémoslo, todas las instalaciones eléctricas deberían estar regidas y con el programa y con las medidas de seguridad implementadas de acuerdo a lo que dice la SEC. Entonces, si empezamos a ligar, si empezamos a analizar, lo único que está buscando la SEC es la protección de las personas y la continuidad operacional. Nos damos cuenta, ¿por qué? Porque esta palabra que ustedes ven acá a mano izquierda, que dice debe ser documentado, es la palabra menos interpretada de la vida. O sea, aquí nosotros con el paso de los años nos hemos dado cuenta de que no se interpreta y no se entiende bien qué quiere decir cuando me dicen que el programa debe ser documentado. ¿Qué significa que el programa debe ser documentado? ¿Qué significará si a ustedes les dicen eso y va un representante de la SEC y les dice, ¿dónde está su programa de seguridad eléctrica? ¿Qué deberían presentar? Un documento. Pero resulta de que el programa de seguridad eléctrica es muy denso. Un programa de seguridad eléctrica no es solamente identificar los riesgos como lo que hemos estado hablando. Esto que ustedes están observando es los contenidos mínimos, porque vamos mucho más allá, pero estos son los contenidos mínimos que nos dice la NFPA y la SEC que debemos cumplir. Entonces vamos a analizarlos un poco. Tenemos inicialmente, y partimos de hecho, por la gestión del mantenimiento. Lo acabamos de escuchar. Hay una relevancia bastante grande con realizar e implementar planes y programas de mantenimiento en nuestros lugares de trabajo.
enorme, lo acabamos de ver. O sea, vimos una imagen muy importante con la presentación de Guido cuando hablaba de qué es lo más importante, si el diseño, ¿eh? Y llegábamos a la conclusión de que eran la gestión del mantenimiento. Con la SEC y con la NFPA estamos reafirmando esa condición. Pero no solamente tenemos que realizar gestión de mantenimiento, tenemos que identificar, evaluar esos riesgos eléctricos. ¿Cuáles serían? El choque eléctrico, el arco eléctrico y el incendio eléctrico, ¿verdad? Ahora, ¿por qué será que hablamos de los 3 riesgos por separado? Y acá también hay algo muy importante y poco interpretado. La SEC a mí me dice que yo debo tener los riesgos eléctricos correctamente identificados. Riesgos eléctricos, no me está hablando de uno solo. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos las auditorías, siempre que solicitamos las matrices de riesgo, nos encontramos con que está el contacto con la energía eléctrica. ¿Ya? Bien, tienen el riesgo identificado. Mal, sabemos, pero lo tienen. Vamos a los controles. Tienen la misma cantidad de controles para el choque que para el arco eléctrico. Y aquí va otra pregunta. ¿Será que yo puedo protegerme de un choque eléctrico igual que de un arco eléctrico? Con lo que ustedes vieron en los primeros 2 videos, ya se pueden dar cuenta de que efectivamente no me puedo proteger de la misma manera. ¿Ya? Y ya vamos a entrar un poco más en detalle. Cuando vamos también a hacer inspección y evaluación de nuestras condiciones en terreno, de nuestras instalaciones eléctricas, no es solamente de ir, entrar a la sala, miré, está todo correcto, cierro. No se trata de eso. Y lo hemos visto porque es así. Al no estar sistematizado, no queda ninguna evidencia de los hallazgos que pueden haber en esa instalación. Entonces, ¿qué me dice a mí la SEC y qué me dice a mí la NFPA? Realiza inspección y esta inspección debe ser documentada. Debe haber un procedimiento de inspección de instalaciones eléctricas, debe haber un registro de ingreso, de salida. Es todo un protocolo. ¿Ya? Procedimientos, por supuesto, ya los habíamos hablado. No solamente los procedimientos específicos, también estamos hablando de procedimientos generales. ¿Ya? ¿Por qué no digo solamente? Porque ya nos han nombrado esa importancia de los procedimientos específicos. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con el reglamento de seguridad eléctrica en las empresas? Consulta. Sacando las empresas mineras, que lo tenemos claro que las empresas mineras sí cuentan la mayoría con reglamentos de seguridad eléctrica porque tienen un decreto supremo aparte. Por si no lo sabían, se los doy. La Biblia de la minería, para los que vayan a ingresar en este nuevo mundo, es el decreto supremo 132. Y ustedes lo pueden saber muy bien. El decreto supremo 132. Entonces ya hemos nombrado 3 pilares fundamentales en la normativa de seguridad eléctrica. El decreto supremo 132, que es el reglamento de seguridad de la minería. El 8, que es el reglamento de instalaciones de consumo. Y el 109, que es lo mismo, pero me norma todo lo que es con respecto al transporte, la distribución, la generación. Entonces, si todo eso lo ligamos, vamos a llegar a 2 ítems vitales, muy importantes, que son, primero voy a partir por la capacitación y luego las auditorías. ¿Por qué parto por la capacitación? ¿Cómo nosotros vamos a poder saber el riesgo al que me voy a exponer si no contamos con esos conocimientos teóricos desde el inicio? No podemos llegar a exigirle a una persona, a un joven, a un cabro, como le dicen aquí en Chile, que venga y me haga un aislamiento y bloqueo, me aplique los pasos para establecer una condición eléctricamente segura. Si tú le dices eso a una persona que recién se gradúa de la universidad, ese pobre joven se va a aturdir ahí en el momento. No va a saber de qué está hablando. No tienen por qué. ¿Por qué? Porque la NFPA no está ligada dentro de ninguna malla curricular de ninguna universidad acá en Chile. Ahora se está empezando con esa importancia. Ahora estamos cobrando concientización, ¿verdad? Pero fue desde el año 2018 que empezó esto. Entonces, puede que sea un poco lento, pero ya es necesario que sea así. Entonces, si contamos con personas capacitadas con respecto a los riesgos eléctricos, a los procedimientos, a todo lo que se viene con respecto a la seguridad eléctrica, ¿será que no voy a empezar a disminuir esos niveles de accidentabilidad en la industria? Entonces, ahí está la importancia de que ustedes,
los futuros profesionales aquí y que estén personas también con representantes de las empresas para que haya esa multidisciplinariedad, ¿ya? Lo importante es que no estén solamente ingenieros eléctricos, sino que también hayan prevencionistas de riesgo. Ese, digámoslo en palabras más coloquiales, esa sinergia, ese matrimonio que debe haber entre la identificación de los peligros y la evaluación de riesgo que tiene que hacer el prevencionista y el que ejecuta las labores, ustedes. Y yo les hago otra pregunta. En terreno, ¿quién será que se va a exponer al riesgo? ¿El prevencionista o ustedes? Entonces, ¿será que no tiene que haber esa sinergia en el conocimiento que te puede ofrecer el prevencionista y el conocimiento técnico que te puede ofrecer el ingeniero? ¿Se dan cuenta? ¿Y por qué decimos esto? Porque también con tanto terreno, con tanta auditoría, no falta la lucha ideológica entre los prevencionistas y los ingenieros. No, es que eso no me corresponde a mí, eso le corresponde a este departamento. Y queda todo un área sin medidas de seguridad, queda todo un área sin matriz de riesgos. Entonces, es importante que haya una concientización con respecto a esto, ¿verdad? Ahora, si seguimos avanzando, aquí quiero hacer una pregunta antes de avanzar. Esto es lo que nosotros nos encontramos. Y aquí les doy espacio. Esto es con lo que nosotros nos encontramos. Ahora, antes de avanzar, yo he hablado de matrices de riesgo. ¿Saben qué es una matriz de riesgo? ¿A todas estas? ¿Saben cómo se hace una evaluación de riesgo? No voy a detenerme mucho por cuestión de tiempo, pero se los voy a explicar para que me entiendan de qué estamos hablando. La identificación y evaluación de peligros y riesgos eléctricos se puede realizar por muchas metodologías. Están en internet, se pueden googlear. La más conocida y la más aplicada y mal aplicada es la metodología de la magnitud de riesgo de probabilidad por consecuencia. Y es una matriz en la que se multiplica la probabilidad de que ocurra el evento por la consecuencia, ¿verdad?, de ese fenómeno. Y yo sé, las personas que están aquí obviamente con mucha más experiencia me van a decir, les falta una variable, la frecuencia. Sí, es verdad. Pero ahí es donde está el cuestionarse, ahí es donde está el ir más allá siempre. Si son trabajos eléctricos, ¿será que la frecuencia para un trabajador, para un ingeniero eléctrico, la frecuencia será relevante? No, ¿por qué? Porque siempre vas a estar expuesto al riesgo. Entonces, ¿qué va a pasar con esa variable? Que me va a tender a infinito siempre, así que la evaluación de riesgo me va a salir absurda siempre. Entonces, si lo llevamos desde el punto de vista eléctrico, por eso es que se asesora en que las empresas deben contar con una matriz de riesgos eléctrica, independiente de la matriz de riesgos generales, porque es un riesgo con muchas variables a controlar. Entonces, nos hemos encontrado con electrocución identificado como un riesgo. ¿Será correcto hablar de electrocución como riesgo? Pregunta, ¿qué es la electrocución? ¿Será que si yo toco un conductor y me pasa la corriente, qué pasó ahí? ¿Sufrí una electrocución o no sufrí una electrocución? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? No, ¿verdad? Y lo hemos visto. O sea, la electrocución no es el riesgo, la electrocución es la causa fatal del riesgo. Entonces, esos errores conceptuales, esas fallas que tenemos en las definiciones, las tenemos que tener claras desde un principio, si no, no vamos a poder hacer una evaluación de riesgos correcta. Ahora, si lo llevamos a como debería ser, cambia la cosa, ¿no? Cambia la figura. ¿Qué voy a poder yo hacer si mis riesgos los separo de esta manera? Voy a poder tener controles para cada uno de los riesgos, diferente a si yo lo tengo de esta manera. Los mismos controles que voy a tener para el arco van a ser para el choque. ¿Y será que si yo me pongo unos guantes aislantes de hule, me van a proteger de un arco eléctrico? ¿Qué creen que va a pasar con un fenómeno de arco eléctrico en el que se generan más de 19.000 grados en menos de un segundo? ¿Qué creen que va a pasar con ese fenómeno y con sus guantes en la mano? Las consecuencias van a ser terribles. Aparte de la quemadura, el guante se va a quedar adherido a tu piel. Así que
Sí, no sufrí un choque eléctrico, pero sufrí quemaduras de tercer grado. Entonces, es muy importante hacer esta separación. Esa es la importancia de hacer esta separación. Y bueno, si esto lo queremos llevar mucho más allá, podemos agregarle controles, ¿verdad? Controles a cada riesgo. ¿Pero qué controles? Porque también pasa. Englobamos todos los controles en controles. Pero ¿será que los guantes, será que mi EPP tiene la misma función que un relé de protección? ¿Será que los guantes aislantes tienen el mismo nivel que un curso de capacitación? ¿Será que la señalética tendrá la misma relevancia que un traje ignífugo? Son controles muy diferentes, diferentes niveles de aplicación. Entonces es importante esto, separar los riesgos para poder tener control sobre todos, no sobre uno solo. ¿Ya? Entonces, hablando de esto y poniendo un ejemplo, un simple ejemplo, ¿cómo me puedo proteger yo ante un choque eléctrico? Se los spoileé hace un momento. O sea, el elemento por excelencia claramente van a ser los elementos aislantes, ¿verdad? Hay otras medidas, pero para poner el ejemplo, los elementos aislantes. Ahora, ¿qué pasaría si yo, aparte de tener mi elemento aislante, mis guantes aislantes, mi protector de cuero correctamente y mi EPP, cuento con una pulsera que me va a detectar antes de yo entrar en contacto si el equipo está energizado o no? Me va a salvar la vida. Ya es así de simple. Me va a salvar la vida. Entonces, en ese sentido, hay medidas preventivas, como por ejemplo, pulseras como esta, que se llama Proxy Voltage. Esas pulseras son específicas para yo poder evitar un accidente y, en palabras generales, evitar un choque eléctrico. ¿Por qué? Porque esa pulsera que se usa como un reloj normal, que siempre va a estar en mi muñeca. ¿Por qué en la muñeca? Porque siempre las intervenciones se hacen claramente con la mano. Entonces va a ser el punto más cercano a mi pecho y a mi cara, que es desde donde yo puedo hacer las evaluaciones de energía incidente, ¿verdad? Entonces, ese dispositivo me va a alertar de diferentes maneras, sonora, lumínica, vibratoria, de que hay tensión en el equipo. Y así yo voy a evitar entrar en contacto y me voy a salvar. Es así de simple. Entonces son medidas preventivas. De hecho, no voy a hacer mucho hincapié porque el día de mañana hay una exposición específicamente de este dispositivo en donde se va a explicar los alcances, donde van a darse cuenta por qué un dispositivo de estos te puede llegar a salvar la vida. ¿No? Pero son medidas adicionales preventivas. Ahora, aparte de yo contar con capacitación, que lo nombramos, con EPP, que lo nombramos, la identificación, hay algo más que me exige la STEC a mí y es específica en ello. Cuando ustedes estén en terreno y para las empresas que nos acompañan, para todos los equipos eléctricos, la STEC nos dice que todos los equipos eléctricos deben estar correctamente señalizados. Pero ¿cuál será la señalización correcta? Y esto es uno de los hallazgos más repetitivos cuando se hacen auditorías. La falta de señalética o la falta de la señalética correcta en los equipos de instalaciones eléctricas. Entonces, ustedes aquí pueden ver al menos un ejemplo o 4 ejemplos de cómo debería ser una señalética correcta. ¿Cuál es la información mínima que debe llevar la señalética? Entonces, así rápidamente podemos observar que y algo muy visual es que el color, ¿verdad? Verde, amarillo, rojo, naranja, rojo. Ahora, si por el color no logro distinguirlo, nos vamos ya a detalles más específicos, como por ejemplo la energía incidente, que es el primer dato que podemos observar en la etiqueta. Y la energía incidente no es por gracia que la queremos poner en la etiqueta. La SEC nos dice que debe contener como mínimo la etiqueta, nos dice que como mínimo debe estar el nivel de tensión al que funciona el equipo. Y lo más común de la vida es encontrarse equipos y tableros eléctricos con un rayito. Y está seguro, está protegido el equipo. Pasamos por aeropuertos y ténganlo muy presente. A mí me llama la atención mucho los aeropuertos, los hospitales, no digamos las universidades. Aquí no pasa eso, pero en otras instituciones públicas pasamos y vemos tableros eléctricos abiertos, tableros eléctricos con un rayito.
Pero ¿qué me dice a mí ese rayo? ¿Cuál es el nivel de tensión que tiene ese tablero? ¿A qué distancia me puedo yo parar para estar en una zona segura? No está la información y es información que como mínimo debe estar. Ahora, ¿quién me lo dice? ¿Cómo este colombiano me está diciendo puras mentiras? No. Ustedes lo pueden observar directamente en lo que me dice la NFPA 70E. Ahora, hay una trampa aquí. La SEC no te dice esto. La SEC te dice como mínimo debe tener el nivel de tensión, pero te redirige después a lo que dice la NFPA. ¿Y qué me dice la NFPA? Que debe tener como mínimo nivel de tensión, energía de incidente, fronteras de aproximación, equipo, en fin. Así que es una complementariedad que hay entre la SEC y entre la NFPA. Yo creo que va quedando claro que definitivamente la implementación de la NFPA sí es obligatoria aquí en Chile, ¿verdad? Ahora, si vamos más adelante, no solamente vamos a tener medidas preventivas, sino también controles de ingeniería. Y ustedes aquí lo saben muy bien. Podemos tener, por ejemplo, reemplazo de fusibles, cambiar los ajustes de las protecciones. Yo puedo tener por diseño un equipo arco resistente instalado. ¿Y qué voy a hacer? No voy a estar previniendo que se ocasione un arco eléctrico, porque el equipo arco resistente no me lo previene. Pero ¿qué va a hacer ese equipo arco resistente? Me va a redirigir la energía incidente por otra parte que no sea la cara del trabajador, ¿verdad? Son más densos, son mucho más robustos. Y si a ese equipo arco resistente le sumamos dispositivos como un relé inteligente de arco, voy a disminuir la energía incidente aparte de estar redireccionándolo por otra parte. O sea, pueda que el equipo tenga más de 40 calorías, pueda que te vaya a desaparecer si estás al frente del equipo. Pero si tenemos medidas desde el diseño, desde la ingeniería, medidas preventivas, administrativas, lo vamos a evitar, lo vamos a mitigar. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, si seguimos avanzando, no solamente tenemos controles preventivos, ¿verdad? No solamente tenemos control de ingeniería, sino que también tenemos lo que les nombraba, que es la capacitación. Pero no nos vamos a quedar con la palabra capacitación. Hay algo muy importante, la diferencia que hay entre una persona calificada a una persona capacitada. Muy bien, no lo voy a repetir, pero recuerden el ejemplo muy bueno que dio Guido hace un momento. Una persona recién egresada estará calificada para realizar una intervención. Ya lo sabemos. Está capacitada, pero no está calificada. De ninguna manera están calificados. ¿Qué se necesita para yo o para que la empresa lo considere calificado? Que haya tanto instrucción teórica como instrucción in situ, instrucción en el terreno. Entonces, hay empresas que han ya incluido en sus programas de contratación y de capacitación programas como, por ejemplo, recién egresados no van directamente al hueso, como dicen aquí, sino que van primero a hacer una práctica. Y esa práctica la realizan in situ, en la empresa. Conocen el área, conocen la instalación y posterior a eso ya la persona puede ser contratada, pero ya tenía una preparación, un entrenamiento previo. Y si ese entrenamiento le suman los conocimientos que traen de las universidades, yo podría ya hablar de que puedo generar un certificado de calificación a ese personal. ¿Para qué? ¿Qué me dice a mí la SEC? Y lo nombramos mucho. ¿Qué me dice a mí la SEC con respecto a esto? La SEC te dice que debe haber un listado de personas autorizadas para ingresar a las instalaciones eléctricas. Así que si ustedes no están autorizados, no van a poder entrar a la sala a hacer su trabajo, ¿verdad? ¿Cómo me autorizan? Pasando por todo este proceso. Tengo que estar calificado previamente, tengo que estar entrenado y tengo que tener conocimientos teóricos previos. Ese es el proceso. Por eso se habla de un proceso de capacitación, calificación y autorización. Ahora, ¿en qué se basa todo esto? Resumidamente, en todas las exigencias, tanto de lo que me dice la SEC por un lado, ¿verdad? Como el reglamento de seguridad minera por otro lado. Y esto poniendo las dos, digámoslo de cierta manera, dos Biblias normativas de la seguridad eléctrica. Entonces, por supuesto que hay documentos que son legalmente exigidos por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y hay documentos que están exigidos por Cernagiomín. Y ahí está lo importante. Pucha, da lata, sí, da lata tener que ir a leerse 200 páginas. No tiene que ir a leerse 200 páginas. Tiene que saber interpretar la normativa.
Por eso es que la SEC dividió en pliegos normativos para que usted no tenga que leerse las 100 páginas de todo el decreto supremo, sino que se vayan al pliego normativo que necesitan. 17, voy al 17 y tengo 6 hojas, ¿verdad? A eso queremos apuntar, a esto queremos llegar. Y por último, y no menos importante, son todos los procedimientos con respecto a cómo debo actuar, qué debo hacer en caso de que se produzca una emergencia eléctrica. ¿Qué pasa? Y es una pregunta que hago, si una persona sufre un choque eléctrico. ¿Qué debe hacer la persona que está atrás de él, que lo está acompañando a hacer ese trabajo? ¿Qué debe hacer? ¿Cómo debo actuar? La patada, ¿verdad? La típica. ¿Cómo van a quitar a esa persona del contacto? Desenergizar. ¿Pero dónde está escrito eso? ¿Cómo sé yo qué debo desenergizar? ¿Qué debo hacer después de desenergizar? Gritar. ¿Qué debo hacer? ¿Dónde está escrito esto? Exactamente. Y volvemos a hablar de lo que ya veníamos hablando desde hace 2 horas. Procedimientos específicos. Necesito un procedimiento para saber qué hacer en caso de una emergencia eléctrica, de un choque eléctrico. ¿Qué debo hacer en caso de un arco eléctrico? ¿Qué debo hacer en caso de un incendio eléctrico? Entonces, esto no debe quedar a la imaginación o a la subjeción del trabajador, sino estar documentado. Entonces, de esta manera podríamos saber qué hacer en caso de un incendio, un choque o un arco, ¿verdad? ¿Qué hacer en caso de una parada de planta? ¿Qué pasa si por la manipulación de un equipo le quito la energía a toda la planta, aparte de su PLR, ¿verdad? ¿Qué debo hacer en caso de? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo actuar? Bueno, no hay que inventarse la pólvora, como dicen aquí. Tenemos un procedimiento, o deberían contar con un procedimiento de qué hacer en caso de un blackout o de una pérdida de energía generalizado. Entonces, para ir terminando, ¿cómo nosotros podemos saber en qué estado de madurez está nuestra seguridad eléctrica en la empresa? Y volvemos al inicio. La única forma de saberlo es realizando diagnósticos o auditorías de seguridad eléctrica. Es la única forma. ¿Por quién? Por personal calificado para realizar estas auditorías. Entonces, ¿qué podemos observar? Y analicemos. Todo lo que hemos hablado hasta ahora, hemos hablado de emergencias eléctricas, lo tenemos acá. Hemos hablado de salas, instalaciones, las tenemos. Estamos hablando de mantenimiento eléctrico, lo tenemos, ¿verdad? EPP, también lo tenemos. Capacitación, calificación, también la tenemos. Entonces, en una auditoría de seguridad eléctrica, no se nos debería escapar ninguna de estas variables. ¿Qué hago yo con esa información? Yo con una auditoría de seguridad eléctrica, con un primer diagnóstico, voy a quedar triste, voy a quedar como, no lo digamos aquí porque suena como feo, pero voy a quedar triste aquí en Chile, ¿verdad? Voy a quedar triste. Si ustedes lo analizan, esto es subjetivo, cualquier empresa puede utilizar otra escala de medición, pero si utilizamos una escala de medición que puede ir de 0 a 5, el cumplimiento mínimo lo tenemos en 3. En el gráfico que yo les mostraba al principio de la presentación, ninguna de las empresas, y había una muestra de solamente 15 empresas en un plazo como aproximadamente unos 2 años, ninguna superaba el 2. Ninguna. 2. Más de 15 empresas, ninguna mediana ni chica, todas eran de la élite. Y no había un cumplimiento que superara los 2 puntos. ¿Por qué? Normalmente las instalaciones mejor evaluadas siempre van a ser las salas y las instalaciones eléctricas. Y es curioso porque cuando saben que van los auditores, uno llega y está pero limpiecita la sala, pero impecable. Cuando nosotros sabemos que en una sala eléctrica que está al lado de un chancador, difícil va a ser hasta abrir la puerta porque hay polvo y tierra en la tierra. Pero cuando vamos a hacer la auditoría nos damos cuenta de que está pero impecable todo. Y eso nosotros ya lo sabemos porque les pedimos abrir otra sala eléctrica y ahí es donde nos damos cuenta de la realidad. ¿Entienden? Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Que posterior a realizar ese diagnóstico vamos a poder hacer una verificación un tiempo después. La pregunta sería, ¿entonces son obligatorias las auditorías? ¿Cada cuánto tengo que hacer una auditoría? Tiene respuesta.
normativamente, a lo menos una vez al año, debo hacer una auditoría de seguridad eléctrica y eso está escrito por ley. Por ley. No es algo que nos queremos inventar. O sea, eso la SEC lo tiene establecido en su reglamento. Y si lo quieren más específico, la SEC te redirige a la NFPA y la NFPA en el artículo 110, literal L, me dice que yo debo hacer auditorías a lo menos una vez al año. Entonces, la normativa hay que saberla interpretar. Ahora, no es inmediato. O sea, sabemos, y con todo lo denso que es esto, que no vamos en menos de un año vamos a implementar un programa de seguridad eléctrica. No vamos en un año a capacitar 200 trabajadores. No vamos en un año a implementar la señalética en todas nuestras instalaciones. Eso no va a pasar. Pero tampoco te exigen que deba ser de un día para otro. Debe ser un plan de acción que debe ser entre 3 a 5 años de implementación. Y la normativa también te lo indica así. Entonces, así estábamos y a esto queremos llegar. Aquí queremos llegar a un cumplimiento mínimo. Y bueno, si queremos, si somos más innovadores, acá queremos llegar, ¿verdad? Queremos llegar a un estándar de clase mundial. ¿Por qué? Porque yo aquí estoy cumpliendo con lo mínimo. No, es que a mí la normativa me dice que para los sistemas contra incendio debo tener extintores. Todas tienen extintores en las salas. Ahora llegamos nosotros, hacemos la auditoría. ¿Cada cuánto le hacen la mantención a ese extintor? No, se lo hacemos cada año. Cada año. Y ahí nos empezamos a caer. La normativa me dice que cada mes yo debo estar inspeccionando mis sistemas contra incendios. Pero vemos etiquetas con 1 o 2 años de inspección. Entonces, no nos vamos a quedar con el cumplimiento mínimo. Queremos ir mucho más allá. Siempre queremos ir más allá. Yo les agradezco la atención. Quedo abierto a cualquier duda, consulta que tengan. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. No tenemos espacio para preguntas. De todas maneras, se agradece y lo invitamos a recibir un presente conmemorativo del evento de mano del señor Freddy Muñoz.